último bloque de nuestro programa. Bueno, también lo habíamos adelantado en la introducción. Vamos a hablar de uno de los temas internacionales de esta semana y tiene que ver con el triunfo de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Un Brasil que va a tener un gobierno de una persona, bueno, de derecha, como se ha dicho en su momento, una persona que, bueno, estamos atentos a lo que puede ser la región también, un supuesto funcionario de ese país, en este nuevo gabinete en Brasil, que dijo que, bueno, no le interesa ni el Mercosur ni Argentina, bueno, tantas cosas para analizar. Vamos saludando a Maximiliano Ruiz, él es licenciado en Relaciones Internacionales, que gentilmente ha accedido a nuestro pedido de que esté aquí con nosotros para analizar lo que ha sido esta semana luego del triunfo de Bolsonaro en Brasil. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va todo? Hola Mariano, bueno, para mí es un placer haber tenido esta invitación y estar aquí conversando con ustedes. Me imagino esta semana cómo te habrán preguntado del tema de Brasil, ¿no? Sí, lo venimos analizando ya hace bastante tiempo porque, bueno, la situación de Brasil no es nueva. Toda esta convulsión política, toda esta situación que está atravesando, este cambio, este giro, sí. Ya viene de hace bastante tiempo. Ajá. No es casual. No es casual, es ¿No el te ha resultado. sorprendido En algunas cosas sí, por el nivel de violencia que a veces uno no desea y no se lo espera. Seguro. Pero si uno mira un poquito de lejos, con cierta distancia, puede ver que es un proceso histórico y es el resultado de varios factores, digamos. El resultado de estas elecciones, como te mencionaba, el nivel de violencia, de agresividad, de fascismo, como lo podemos calificar, es algo que sorprende, que es algo inaudito y es algo que en toda Latinoamérica se esperaba dejar atrás con ese nivel de discurso que apela a el uso de la violencia en las calles, la difamación de los adversarios políticos. Uno de los lemas y ejes de la campaña de Bolsonaro ha sido, por ejemplo, que él deseaba ver a cada ciudadano con un arma en la calle. Licenciado, ¿qué pudo haber influido, obviamente, en el sentido de un Lula detenido? Sí. ¿Cómo influye la situación de un Brasil totalmente inseguro? Porque nosotros en Argentina hablamos de inseguridad, que es una realidad, pero en Brasil es un problema gravísimo el tema de la inseguridad. Seguramente habrá tenido contacto con alguien que vio un hecho, porque es algo constante. ¿Tiene que ver eso también con esto, con la reacción de la gente? ¿Puede haber influido estas dos situaciones? Hay una multiplicidad de factores y podemos comenzar, si se quiere, a hablar de toda la catástrofe política que ha significado el derrocamiento de Dilma Rousseff. Ajá. Eso es un punto central del análisis político de Brasil, porque esta elección se produce por el llamado de un gobierno que no ha venido por las urnas, como es el de Michel Temer, sino es un gobierno producto de un golpe institucional hacia Dilma Rousseff. Eso ha llevado a que Brasil entre en una vorágine política caótica, porque también otro factor que ha influido en esa vorágine ha sido la cuestión de este entramado judicial, de supuesta lucha contra la corrupción y de persecución contra los militantes, contra los que habían sido funcionarios del gobierno, tanto de Dilma Rousseff como el de Lula da Silva, y muchos integrantes del Partido de los Trabajadores. Con ese discurso de corrupción, el aparato judicial brasilero ha atacado a las principales figuras. Vos lo has mencionado a Lula da Silva. Digo Lula porque, bueno, eran vínculos directos con el candidato que perdió. Claro, hasta que se ha confirmado la prisión de Lula, la imposibilidad de ser candidato, Lula venía encabezando las encuestas. Lula podría haber ganado estas elecciones. Sin embargo, el aparato judicial ha decidido tenerlo preso con un juicio, un proceso que no ha demostrado en ningún momento
de las acusaciones que pesan sobre Lula da Silva. Se decía que tenía un departamento producto de coimas, pero nunca ha habido más el delito supuesto era corrupción, ¿no? Exactamente, nunca ha habido más que una declaración de algún supuesto testigo bajo ese sistema de delación premiada en donde cualquier acusado, cualquier detenido puede decir lo que quiera a cambio de reducir su pena y reducir su condena y su estancia en la prisión. Entonces, la detención de Lula da Silva ha sido uno de los principales factores del entramado político de esta situación. Y no solo es el Poder Judicial el que ha determinado todo esto, también hay una alianza con los grandes conglomerados mediáticos, la cadena Globo, que controla la mayor parte de las cadenas de televisión, los periódicos, revistas, con todo lo que ese poder tiene en la sociedad. Y también otro factor es la decisión de los grandes sectores económicos y financieros concentrados de darle la espalda al Partido de los Trabajadores, de darle la espalda a Lula da Silva y de apostar a estos candidatos de derecha que son los que le aseguran la aplicación de políticas económicas que van a favorecer a esos grandes sectores de la economía y que van a perjudicar a las grandes masas populares. Recién hablaba y lo decía casi como una anécdota, licenciado, el tema de esto, ¿no? De esta periodista que estaba cubriendo las elecciones, una periodista de Clarín, justamente, que cuando se confirma el triunfo de Bolsonaro, sale al cruce para hacer notas, uno conoce del tema, y se cruza con quien, va a ser el ministro de Economía de Brasil, y le pregunta obviamente de Argentina, le pregunta de la región. Inmediatamente esta persona dice, no, Argentina no nos interesa y mucho menos el Mercosur. Y ahora lo último es que salió a pedir perdón, que él no quiso decir eso. Sí, he querido matizar un poco. Claro, que a Argentina sí le interesa, Brasil, que es un socio comercial de la región. Digo, esa es la mentalidad. O sea, lo que surgió... Sí, lo que lo ha dicho así, sin tapujos, sin muchas vueltas, es lo que está en el fondo de un proyecto político. Esto es un proyecto político, claro. No es solamente Bolsonaro. Bolsonaro es parte de un engranaje, es parte de este engranaje que te mencionaba, de alianzas de sectores de la economía concentrados, de sectores financieros, sectores vinculados a los agronegocios. Y todo ese proyecto político tiene una ideología económica, una mirada de lo que es el mundo, una mirada de lo que debe ser la política exterior brasilera y lógicamente del rol que los países vecinos van a ocupar dentro de esa política exterior. Y claramente lo que ha dicho este próximo ministro de Economía es parte de ese proyecto político, de esa decisión, y por más que lo haya querido matizar luego a esas declaraciones, una señal clara de esta forma de mirar la realidad y la cuestión regional e internacional es que la primera gira de Bolsonaro como presidente va a ser con destino a Chile, luego a Estados Unidos y luego a Israel. Queda claro, ¿no? Queda totalmente claro que Argentina en ese sentido queda descartada y rompe con eso toda una tradición política que se había inaugurado con el presidente José Sarney y con Raúl Alfonsín, allá en la década del 80, cuando toda Latinoamérica estaba saliendo de las dictaduras militares. Exactamente. Había un vínculo fuerte con Brasil. Había una decisión para reafirmar los preceptos democráticos en la región y evitar el volver a las dictaduras militares. El de entablar una alianza estratégica con Brasil, de descartar todas las hipótesis de conflicto. Y en ese sentido, a partir de ese momento, históricamente se ha tratado de ir fortaleciendo. Ha habido momentos con altibajos, momentos en donde ha habido mayores tensiones, como en la década del 90, luego con las presidencias de Lula da Silva, con la presidencia de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, esa alianza estratégica se profundiza, se busca llevar adelante la implementación de bloques regionales como la UNASUR, como la CELAC, con proyectos como para construir un Consejo de Defensa Latinoamericano, un banco de la UNASUR, es decir, proyectos políticos que fortalecían lo regional,
que consideraban que América Latina debía salir en bloque a negociar hacia el mundo. Lo que pasa es que, digo, el licenciado, queda claro y no hace falta ser un especialista en la materia, que Brasil y Argentina son las dos potencias de Latinoamérica, ¿no? Sí, o sea, queda claro por su extensión, por su poder económico, por su poder político, por los habitantes que tienen. O sea, es inevitable que venían de la mano y que ahora, bueno, apareció esta situación, ¿no? Exactamente. Para Argentina, Brasil representa, por ejemplo, el principal destino de las exportaciones de bienes industrializados. Eso es fundamental para la economía argentina. Lo que la industria produce y exporta en Argentina, el principal destino es Brasil. Entonces, un proyecto político como el que está anunciando Bolsonaro, de corte neoliberal, de aplicación de medidas de ajuste, de recorte de los salarios, de reducción del mercado interno, en Brasil lo que va a hacer es hacer que Brasil profundice la recesión en la que hoy se encuentra y deje de importar mayores bienes de Argentina. Y una de las miradas que tienen estos nuevos funcionarios que vienen con Bolsonaro, de hecho el próximo ministro de Economía viene graduado de la Escuela de Chicago de Estados Unidos, que es una de las cunas de algunas políticas neoliberales, es la mirada que tiene en cierta forma el gobierno actual de Argentina, de mirar hacia Estados Unidos como el aliado principal, como un retorno a esas relaciones estrechas con las grandes potencias tradicionales como Estados Unidos, como Europa. Seguramente lo que el proyecto económico de Bolsonaro va a buscar reflotar es algún tipo de alianza comercial de libre comercio, como lo que ha sido el ALCA, que creíamos que había sido sepultado. Seguramente va a tratar de reflotar eso. Y como te decía, todo ese nivel de vínculo económico que hay con Brasil en el sentido comercial afecta directamente a la actividad económica de Argentina, porque si las industrias también no tienen un mercado hacia donde exportar sus bienes, empieza a decrecer toda esa actividad económica, con lo que implica en la pérdida de fuentes de trabajo de alta calidad, como los que tienen algunas industrias, como la pérdida de ciertos avances tecnológicos en algunos de los productos manufacturados. Los principales bienes que se exportan a Brasil tienen que ver con la industria petroquímica, con la industria de las autopartes, con la industria automotriz. Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene la capacidad de tener una industria automotriz. No son muchos los países del mundo que tienen esa posibilidad. Y eso se da porque ha habido una apuesta fuerte de estrechar los lazos comerciales con Brasil, con el resto de Latinoamérica. La mayoría de las fábricas de automóviles son de Brasil, concretamente. Y estas políticas económicas que se están aplicando actualmente con el gobierno de Michel Temer, en Argentina también, que buscan condicionar todo el aparato económico para pagar deuda externa y no para sostener la actividad interna, no para sostener los derechos de los trabajadores, sino para que toda la economía funcione, para que los excedentes económicos producidos vayan al exterior, vayan a los grandes bancos. Hay que decir, digo, más allá de obviamente de todo esto que estaba comentando el licenciado, que Brasil está también inmerso en una situación económica difícil, complicada, hay mucha pobreza, falta de trabajo, una realidad que también bueno, ha sido comprobada, y en esta situación bueno, aparece lo de Bolsonaro, pero ellos tampoco la estaban pasando bien, ¿no? Sí, como te digo, no es casualidad esa situación económica, es resultado de decisiones políticas. Exacto. De decisiones políticas de gobernar o de orientar la economía hacia ciertos sectores y no hacia el conjunto de los trabajadores. Ellos también tendrán que levantarse, ¿no? Como le está pasando a Argentina, digo que está en una situación crisis absoluta en lo económico que bueno, todavía también, ni nosotros sabemos qué es lo que va a pasar. Pero
La historia latinoamericana es bastante clara en decirnos qué es lo que pasa cuando se aplican ciertas políticas económicas. Es decir, todos estos proyectos no son nuevos, muchas de estas medidas económicas han sido las dictaduras militares, sobre todo en Argentina, las que las han comenzado a aplicar. Medidas económicas que se sostienen en el favorecimiento del sector financiero, de los bancos, sostenidas por el endeudamiento externo, que favorecen a una bicicleta financiera, es decir, favorecen a la mera especulación y no a la economía productiva, no a la industria. Es decir, la deuda en sí no es ni mala ni buena, el tema es para qué se usa el endeudamiento. Correcto, un modelo económico que favorezca, que utilice la deuda para favorecer a la industrialización con la compra de bienes industriales, de base, que son necesarios para el crecimiento, puede llegar a ser una forma positiva de uso. Pero lo que ahora en Brasil y en Argentina, el modelo que se está dando es la utilización de la deuda externa para el sostenimiento de la especulación financiera. Para finalizar, queda claro que esta realidad y esto que se viene para Brasil va a afectar a Argentina. Es inevitable. Es inevitable y es inevitable en el sentido de que la aplicación de todas estas políticas también va a crear un clima en Argentina que busquen llevar adelante por imitación el mismo proyecto económico. Este futuro ministro de Economía de Brasil ha dicho que va a privatizar muchas de las empresas públicas, por lo tanto sería muy esperable que en Argentina también se quiera avanzar en ese sentido, y el hecho de que profundicen la recesión económica en la que se encuentran, que busquen continuar con el ajuste del gasto público, con no evitar las políticas que contribuyen a la exclusión social. Eso va a perjudicar claramente al mercado latinoamericano en general y con todas las consecuencias sociales que eso va a implicar, ¿no? Licenciado, realmente, bueno, muchas gracias por haber accedido a nuestro pedido para hablar un poco de uno de los temas, bueno, por lejos de esta semana, que ha sido el triunfo de Bolsonaro en Brasil y cómo puede llegar a impactar acá en nuestro país, así que le agradecemos este análisis que ha hecho también aquí con nosotros. El agradecido soy yo por la invitación, así que esperemos que nos encontremos nuevamente. Ojalá que la próxima sea un poco mejor, con una visión a futuro un poco más positiva. Esperemos que ¿no? sí. Esperemos que Muchas gracias. Ahí está la palabra del licenciado Maximiliano Ruiz hablando sobre esta situación, el triunfo de Bolsonaro en Brasil, cómo va a afectar en nuestro país. Queda claro que sí va a afectar, queda claro que va a haber un reflejo de lo que ha sido este triunfo de la derecha en Brasil y bueno, habrá que ver, insisto, nuestro país, nosotros que estamos ya dentro de esta crisis gravísima en lo económico, caminar por lo menos esto que queda del año y un año que viene que va a ser importante en lo político, en lo electoral, ¿cómo será? Una caja de incógnitas e interrogantes en nuestro país también y bueno, veremos cómo influye también esta situación en Brasil. Punto final para nuestro tiempo real de esta noche, bueno, abarcando distintos temas, distintas situaciones, distintas realidades. Ojalá hayamos cumplido con esta emisión también de esta semana. Recuerde, el sábado 11:30 de la mañana la repetición, el lunes a las 3:30 de la tarde y nosotros nos encontramos en 7 días acá en nuestra casa en Canal 4 de Express. Que la pasen bien. Hasta la semana que viene. Gracias.